RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta, muy amable como siempre. ¿Cómo está, don José? Encantado como siempre. Bien, comentaba yo antes de irnos a la pausa que el Consejo Privado de Competitividad ha presentado el quinto informe de competitividad 2023-2024, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la importancia? ¿Y cuál es el aporte precisamente de este documento? ¿De qué manera esto nos puede servir a lo que usted siempre viene sosteniendo, lograr un crecimiento sostenible en el país? Sí, mire, yo creo que el tema de la competitividad se convierte en fundamental si queremos retomar una senda de mayor bienestar para la población. Existe una conexión muy fuerte entre ser un país competitivo, que implica un país que sea eficiente en su forma de producir, que sea capaz de tomar mercados a nivel global, internacional, y poder generar los recursos necesarios en el país para, por ejemplo, reducir la pobreza que actualmente nos aqueja, pobreza que se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Justamente como consecuencia de que hemos venido creciendo en la última década cada vez menos. Entonces, para eso es necesario ser competitivos, para mejorar nuestro bienestar, para reducir la pobreza, y este informe de competitividad 2023-2024, lo que hace justamente es poner en agenda las principales propuestas, no olvidarnos que tenemos que crecer con vigorosidad, crecer a niveles de 2% por debajo, no nos van a llevar a ningún lado. El país debería estar creciendo a ritmo mínimo de 4 o 5%, si quiere de alguna manera empezar a trasladar mejoras importantes y que la población lo sienta realmente. Usted acaba de señalar algo muy puntual y también lo dice hoy muy temprano en sus redes sociales, ¿no? El nivel de crecimiento que debemos alcanzar, 2.2 como se proyecta, ayer lo proyectaba el Banco Mundial, es insuficiente. Usted esta mañana incluso menciona que la aspiración de todos los peruanos debe formar parte en algún momento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es conocido bajo las siglas de OCDE, sigue simplemente en un sueño, ¿no? Porque al ritmo de crecimiento va a ser muy difícil alcanzar esa meta. Efectivamente, ¿no? Simplemente para dar una referencia, un ejercicio que hemos realizado justamente en el Consejo Privado de Competitividad, es que, por ejemplo, ¿no? Ser un país de la OCDE, por ejemplo, implica tener tasas de crecimiento económico que nos permitan aproximarnos a ellos. Hoy el Perú tiene tiene un nivel de ingreso por habitante de alrededor de $12.500 por habitante, ¿no? Esto, para que se haga una idea de la población, es del total que produce el país. Yo lo divido entre los más de 30 millones de peruanos, ¿no? Y eso me da 12.500 en promedio, ¿no? Para que se haga una idea, Chile, que es un país OCDE y no de los más ricos, pero es nuestro vecino, para que se hagan una idea, tiene un promedio de ingreso per cápita de casi $30.000, es decir, más del doble que tenemos nosotros. Entonces, si crecemos a 2% anual, que es el crecimiento que estamos viendo ahora, y no hay visos de que esto vaya honestamente a mejorar, si crecemos 2% por año y congelando, cosa que no va a suceder así, pero congelemos los ingresos de Chile, de casi $30.000 para habitantes, nos tomaría 40 años aproximarnos al crecimiento per cápita de Chile. Esto asumiendo que Chile no va a hacer nada, que sea que saque los brazos cruzados y lo vamos a alcanzar, que no va a esperar para que lo alcancemos, cosa que no va a suceder, ¿no? Chile seguramente va a seguir creciendo algo, entonces esos años van a ser incluso mucho más, ¿no? Pero en cambio, si hacemos el ejercicio y decimos, ¿sabes qué? Hacemos políticas de competitividad y empezamos a crecer a ritmo de 5 o 6%, nos tomaría 14 años aproximarnos a Chile. Y eso estamos hablando del país, digamos, que tiene los ingresos dentro de este club de países desarrollados, los ingresos por habitante más bajos, ¿no? Por ejemplo, si yo me planteo
ser el país más rico de la OCDE nos puede tomar 118 años, ¿no? O sea, hay que poner dimensión a la situación en la que nos encontramos. Entonces me parece muy bien plantearnos políticas y aspirar a la OCDE, pero no basta solamente con decir, soñar, entregar un acuerdo, sino empezar a ver en la práctica estas medidas, políticas públicas necesarias para salir de donde nos encontramos. Y eso es justamente el debate que debemos empezar a introducir. Que yo entiendo que es complicado, ¿no? Hoy en un mundo en el cual acabamos de tener, Perú, básicamente, acabamos de tener 7 presidentes en los últimos 7 años, un presidente por año. Nuestra presidenta, digamos que está hoy día igual sometida de alguna manera a dudas, cuestionamientos por diferentes partidos políticos, ¿no? La confianza tanto en nuestras instituciones como el Congreso y como el Ejecutivo, con niveles de confianza baja en la población. Entonces, el corto plazo a veces nos distrae y no nos deja ver la importancia de hacer los cambios de fondo para que el país mejore. Ahora, ¿qué factores son claves para determinar precisamente crecimiento, estabilidad macroeconómica, estabilidad política? ¿Qué factores son claves y qué ustedes se plantean dentro de este informe de competitividad, doctor Tuesta? Mira, el Consejo Privado de Competitividad que presido viene trabajando ya desde hace 5 años, ese es su quinto informe, ¿no? En políticas para mejorar la competitividad en 11 factores, ¿no? Hay 11 factores que están identificados como las áreas donde tenemos que trabajar. Infraestructura, eficiencia, hacer que el sector público sea más eficiente, solventar nuestra estabilidad macroeconómica, que es hoy nuestro buque insignia, lo que nos permite mantenernos, ¿no? Pero hay que seguir solidificándolo. El desarrollo, la transformación digital, mejorar nuestras instituciones de justicia, mejorar nuestro capital humano, las competencias que tenemos cada uno de nosotros para poder generar más recursos y producir más. La salud es otro factor, los aspectos logísticos, que implica que un producto que hoy esté, por ejemplo, produciéndose en el departamento de San Martín, en Tarapoto, en Juanjuy, pues pueda llegar en horas al puerto del Callao y inmediatamente ser despachado y en menos de un día estar en los mercados de España y de Europa. Eso es la logística, todo el tiempo que se demora en llegar un producto. Eso es lo que tenemos que trabajar. El mercado laboral, ¿no? Hoy tenemos un mercado laboral, ojo, claro, con capacidades bajas y por eso nuestra productividad es baja, pero también con reglas y con cargas, costos, ¿no? Que son muy importantes para la mediana y la pequeña empresa, ¿no? Y por eso la mediana y la pequeña empresa, ya no quiere decir la micro, contrato informal, porque le es muy costoso, pues, cumplir con toda la legislación laboral existente. Entonces, la parte laboral también es importante trabajar. El ambiente de negocios, don José, es decir, el hecho de que cuando usted tiene que abrir un negocio, debería ser pues, como en Singapur, que usted puede tener el negocio con todos sus datos hechos, permisos, en una mañana. Y no esperar acá en Perú para que tienes que tener permiso y esperar a que te vayan a revisar y ver 1000 cosas. Y con suerte, en mes y medio puedes tener tu negocio funcionando. Fíjense ustedes, eso hablamos en ambiente de negocios. Y por supuesto todo lo que significa la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Es claro, es un abanico de cosas muy profundas, ¿no? Pero si seguimos apagando incendios solamente y viviendo en las discusiones del día a día que nos tienen ahí en los noticieros, ¿no? No vamos a poder salir del hoyo que nos encontramos y ya he mostrado con cifras todo lo que nos puede tomar ser un país, por ejemplo, OCDE. En el caso del sector público, ¿cómo es que podemos lograr una eficiencia? Se hacen esfuerzos, pero tenemos problemas permanentes, ¿no? Uno de ellos es el tema de la corrupción, ¿no? O sea, ¿cómo logramos eficiencia? ¿Cómo logramos que hacer un sector público mucho más dirigido a la población, que ésta se sienta segura de los servicios que puede prestar, pero adicionalmente de la transparencia que se puede mostrar? ¿Cómo logramos? Mire, esto es lo que acaba de mencionar, es un tema realmente crucial. Fíjese usted
que en los últimos tiempos la permanencia de los principales cargos que gestionan el país se ha venido deteriorando de forma dramática, ¿no? Hoy, por ejemplo, uno puede observar, ¿no?, que el tiempo promedio de la gestión ministerial en el país en los últimos años se ha desacelerado, casi se ha incrementado, perdón, se ha reducido en el 50%, ¿no? Hoy el Perú, digamos, cuenta con el mayor número de ministros por gestión en toda Sudamérica. Entonces, ministros y directores generales que solamente pueden estar en sus cargos 3 meses, 6 meses, y que están rotando continuamente, pues evidentemente no hay forma de que pueda planificar, no hay una gestión que pueda ser viable y concreta, ¿no? Y que se pueda dar y observar en los diferentes sectores, ¿no? Y eso, fíjese, le está hablando de ministros, directores generales, que hablamos de sector ejecutivo, del poder ejecutivo. Hablemos de la gestión regional. Por ejemplo, entre el año 2011 y 2014, un gerente regional que planifica duraba en su cargo alrededor de 18 meses, 2011-2014. En el 2019 al 2022 ya no demoraba 18, solamente quedaba menos de 12 meses. Y el promedio 2023 al 2026, estamos proyectando, ojalá no vaya a haber ningún cambio, ¿no?, va a demorar probablemente 3 meses en promedio en el cargo. Entonces, fíjese usted, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias o características, es imposible, ¿no?, que se pueda lograr. Entonces, ahí lo que se requiere es potenciar todo lo relacionado al servicio civil en el país, ¿no? Se necesita un servicio civil que esté enfocado en el ámbito de la meritocracia. Y para ello, dado que el tema del servicio civil pues puede demorar, y de hecho ha venido demorando de manera importante en los últimos años, no obstante ser un proceso que viene desde el año 2012-2013, lo que se requiere es generar islas de excelencia, ¿no? Es decir, espacios parecidos al del Banco Central de Reserva para que puedan trabajar, ¿no?, directamente las personas con los más altos estándares, ¿no?, y a los que se les pueda pagar un sueldo competitivo, que sea atractivo, y que se les dé una línea de permanencia, ¿no?, pero que estén en los gobiernos regionales, que es donde se ejecuta aproximadamente el 60% de la inversión pública. Y esa es una de las razones, por ejemplo, bajo el cual muchos de estos gobiernos, tanto a nivel regional como municipal, que dejan sin ejecutar casi el 30, 40, y algunos gobiernos que dejan el 50% de su presupuesto de obras sin ejecutar, dejando a su gente sin agua, saneamiento, ¿no? Entonces, esos son los temas donde hay que apuntar. El capital humano, pero para eso hay que dar predictibilidad y la construcción de meritocracia. Y ahí esto me lleva a la siguiente pregunta, doctor Tuesta, ¿no? Si no tenemos una eficiencia en el sector público, si no tenemos un capital humano lo suficientemente preparado, ¿cómo es que podemos generar el otro factor que ustedes le ponen bastante énfasis, el factor infraestructura, el factor logístico, si es que no tenemos esa capacidad de gasto, si no tenemos una capacidad de ejecución transparente? ¿Cómo lo logramos? Efectivamente, don José, todo está atado, ¿no? Pero también la gestión de los funcionarios públicos también se ve complicado por la fragmentación y las complicaciones existentes para desarrollar infraestructura de calado, de tamaño, ¿no? Entonces uno se encuentra, por ejemplo, que hay proyectos de inversión en muchas municipalidades que son pequeñitos, ¿no?, muy pequeños, porque están incentivados muchos estos funcionarios a hacer las obras de adjudicación directa, que tienden a tener un proceso mucho más fácil, pero al mismo tiempo son los que están involucrados en temas de corrupción, malos manejos, ¿no? Entonces, en vez de estar buscando proyectos pequeñitos que no generan mejora amplia en la población, mejor tratar de agregarlos, ¿no? Entonces, a la medida que se va mejorando la parte meritocrática que le comenté anteriormente,
se debería tratar de buscar una agregación de proyectos de tal manera, proyectos de alto impacto, de tal manera que se puedan agregar y que puedan ser operadas por las unidades ejecutoras que tengan la capacidad de hacerlo. Entonces ahí lo que se plantea son como gatillos, ¿no? Es decir, determinados municipios, determinados gobiernos subnacionales tendrán la opción de gestionar proyectos más grandes, otros no por su tamaño, pero se los harán otros, ¿no? De tal manera que la población no se quede, ¿no?, sin recibir la ejecución o sin recibir su obra, porque su gobierno subnacional no cuenta con las capacidades respectivas. Entonces es una combinación entre agregar proyectos, pero al mismo tiempo buscar la acreditación de los evaluadores y los ejecutores de proyectos para que los mismos puedan llegar a manos de la población. Entonces, esto es sobre lo cual se tiene que empujar y trabajar con la mayor fuerza posible. Finalmente, doctor Tuesta, ¿cómo está mirando usted el horizonte económico? El actual gobierno tiene muchos problemas, usted lo indicaba hace unos momentos, ¿no? Hay una permanente inestabilidad, ¿no?, que tampoco ayuda justamente a generar estabilidad macroeconómica, requerimos más inversiones, ¿no? ¿Cómo mira el horizonte económico en el país en estos momentos, ¿no? Mire, lamentablemente estamos expuestos a varios elementos o factores, todos, lamentablemente muchos de ellos malos, ¿no? El primero yo llamaría el de la incertidumbre política. No esperemos que eso, con el paso del tiempo, en tanto el gobierno termine de solventar los problemas y los ataques, ¿no?, que vienen recibiendo diferentes fuerzas políticas respecto a la manera como finalmente se produjo el cambio, ¿no? Eso está cambiando, ya creo, a favor del gobierno, pero se mantienen dudas al respecto. Fíjense que hasta hace poco se hablaba de adelanto de elecciones, hoy se habla menos, eso es una mejora para lo que significa la predictibilidad de la gestión. Esa parte hay que seguir consolidándola. El otro aspecto que genera preocupación está en el ámbito del fenómeno del niño, ¿no? Entonces, tiende ya anunciado un fenómeno del niño global, se tiene dudas respecto a su magnitud, aunque cada vez las probabilidades de que sea moderado o fuerte se incrementan. Entonces, plantear políticas de crecimiento, reactivación, con esas dos olas que se te vienen encima, sin duda es un rol de complejidad. Pero dicho esto, ¿no?, si bien es cierto, hay que atender esas urgencias o emergencias, como querramos llamarlos, que están sobre la mesa, que están en esos dos ámbitos, lo que se espera del gobierno también es esta otra labor, ¿no?, de cómo darle fuerza a los aspectos de competitividad para que al menos ir construyendo las bases para, cuando sea posible, empezar a dar ese salto de crecimiento sostenible. Algo está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, y que yo creo que hay que subrayar. Su plan Compunche Perú en algunos ámbitos está apuntando, por ejemplo, en el tema de tratar de ayudar a los servidores públicos regionales para ejecutar mejor. Entonces yo creo que esa parte hay que aplaudirla, pero lo que se requiere es que estas medidas que hoy están enfocadas más en el corto plazo puedan ser mantenidas a futuro, ¿no? Entonces, en principio, buenos pasos, buenos avances, pero se requiere mucha más fuerza y demostrar mucho más de que el bienestar de la población está mejorando. Doctor David Tuesta, como siempre muy reconocido por esta comunicación, y le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Muy amable, don José, un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.